Muy bien. Buenos días. Aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio de Santiago en nuestro taller tributario correspondiente a este mes de mayo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las modificaciones al impuesto al valor agregado que trajo obviamente la ley de modernización tributaria, digamos, ¿ya? Para esos efectos estamos en compañía de don Hernán Verdugo, a quien ustedes conocen, que es uno de nuestros excelentes expositores para este tipo de talleres, ¿ya? Y nos va a acompañar, ¿cierto?, en este día, ¿ya? Sin más preámbulo, vamos rápidamente entonces a los temas, que son bastantes, ¿ya? Vamos a enfocar esto básicamente de dos puntos de vista, digamos. Ya sabemos que esto es producto del artículo 3º de la ley 21.210 de fecha 24 de febrero del año recién pasado, y nos vamos a basar básicamente en la circular 26 de fecha 21 de abril de este año 2021, que dan ciertas interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos que es conveniente y necesario tener presente, ¿ya? Vamos a, en definitiva, esto a indicarlos en dos grandes grupos, digamos, las modificaciones propiamente tal y los nuevos hechos grabados, ¿ya? Básicamente todo lo que corresponde, ¿cierto?, a las plataformas digitales, ¿ya? Que ahí hay harto que conversar y probablemente mucho que ver en función de cómo nos está afectando estas nuevas normativas. Vamos adelante. Una de las modificaciones interesantes es lo que llamamos servicios, yo puse ahí conjuntamente. Eso significa que son servicios que están englobados generalmente en un precio o en un valor, pero que comprende prestaciones que si uno las individualiza pueden algunas estar afectas u otras estar exentas o no afectas al impuesto al valor agregado, ¿ya? De ese punto de vista, la tesis de impuesto interno, recuerden ustedes que era que si yo tenía una suma global, independientemente de la composición de esas prestaciones, afectas o no afectas o exentas, todo estaba afectado por el impuesto al valor agregado, ¿ya? Eso lo vino a perfeccionar esta ley, ¿ya?, de modernización tributaria, y me dice que, mire, solo se grabarán aquellas que por su naturaleza se encuentren afectas al impuesto al valor agregado, ¿ya? Entonces, cada prestación va a ser grabada o no de forma separada y atendiendo a su naturaleza, ¿ya? Esto es muy, muy importante mirado desde ese punto de vista, ¿ya? Y para determinar los valores involucrados, naturalmente el servicio nos puede aplicar el artículo 64 del Código Tributario en función de la tasación, porque si no, ¿cierto?, uno podría intentar decir que gran parte del precio está hacia las que no están grabadas, ¿cierto?, en desmedro las que sí están grabadas. Entonces ahí está la facultad de impuestos internos para tasarme esa base imponible. Así que hay que tener un cuidado, ¿ya? Pero la propia ley en algún momento me dice, mire, cuando no puedan individualizarse unas prestaciones de otra, el IVA afectará la totalidad de las prestaciones. O sea, desde ese punto de vista todavía seguiríamos con, ¿cierto?, un problema frente al servicio de impuestos internos. Cuándo sí y cuándo no, digamos, ¿ya? Eso es algo que nos va a complicar un... Esta fue una modificación básicamente al artículo 2, número 2 de la ley de impuestos a las ventas y servicios, donde está básicamente el impuesto al valor agregado, ¿ya? Pero aquí viene algo interesante, digamos. En la circular 26 que hemos reseñado, el servicio me dice, mire, cuidado con las agencias de negocio, ¿ya? Porque me dice, las agencias de negocio, ¿ya?, que realizan un servicio que incluye una serie de prestaciones, ¿ya?, en su mayoría de esas identificables, pero que en el contexto de la agencia de negocio se estructuran, ¿cierto?, de modo que esas prestaciones no pueden individualizarse unas de otras. Esa es la posición que da el Servicio de Impuesto Interno en esta circular 26. Y me dice que en ese contexto, entonces, ¿ya?, la agencia de negocio, que se caracteriza por ser una organización estable, ¿ya?, y cuyo objeto es facilitar a sus clientes la ejecución de los negocios, a través de la prestación naturalmente de una serie de servicios de toda índole, tanto civiles como mercantiles, ¿ya?,
y pudiendo realizar por sí mismas las operaciones encargadas, pero por cuenta naturalmente ajena, ¿cierto? Para eso contratamos una agencia de negocios que haga cierto servicio por nuestra cuenta, ¿ya? Adicionalmente, se ha señalado que para estar en presencia en una agencia de negocios mercantil, debe tratarse de una empresa abierta al público, esto es, que ofrezca sus servicios al mercado. Esto es importante porque ¿por qué la agencia de negocios de alguna otra manera, Impuestos Internos en la circular está interpretando que, mire, esto todo está grabado independientemente, ¿cierto?, de las prestaciones individuales de los servicios? Porque la agencia de negocios como tal es un acto de comercio que está en el artículo 3º del Código de Comercio, ¿ya? Y como tal, ¿cierto?, como acto de comercio, se encuentra afecta al impuesto al valor agregado. Esa sería la conclusión que uno tiene que sacar de esta parte de la agencia de negocios. Así que tengamos presente, mirado desde ese punto de vista. Otra modificación, que en el fondo viene básicamente a complementar, ¿cierto?, lo que está en la ley de la renta, que lo vimos en algún momento, ¿cierto? El artículo 31, número 3 de la ley de la renta, ¿ya? Tiene una serie de entregas gratuitas de bienes, ya vamos a ver cuáles son esos, digamos, ¿ya? De ese punto de vista, adelantémonos un poco, ¿ya? Este 31, número 3 de la ley de la renta, en el fondo, una modificación que introdujo la ley 21.210 y que vino a sancionar de un punto de vista legal lo que el Servicio de Impuestos Internos había introducido a través de resoluciones y circulares, que cuando habían básicamente cierto tipo de bienes que estaban próximos a vencer, se podían entregar a instituciones de beneficencia, básicamente corporaciones o fundaciones, y si esas entregas gratuitas a este tipo de instituciones se entregaban a personas de escasos recursos, obviamente eso era, desde el punto de vista de la ley de la renta, un gasto de carácter necesario, ¿ya? Eso es lo que sancionó esta ley 21.210 en la ley de la renta, que lo introdujo dentro de la ley propiamente tal. Antes era una simple interpretación del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y de ese punto de vista, con respecto al IVA, entonces se perfecciona también en el sentido de decir, mire, el contribuyente por esta entrega gratuita no pierde el derecho al crédito fiscal, ¿ya? O sea, las compras, las adquisiciones, ¿cierto?, que tuvo con respecto a ese tipo de bienes, ¿ya?, fueron créditos sin ningún problema, ¿ya? Y tampoco se aplican las normas sobre proporcionalidad por el uso del crédito fiscal, porque con una entrega gratuita, ¿cierto?, pueden decir, no, mire, aquí habría que entrar a una proporcionalidad, ¿ya? La ley se encarga de decir, mire, no hay proporcionalidad, ¿ya? Como digo, esto vino a sancionar algo que Impuesto Interno lo había interpretado, ¿cierto?, en función de sus circulares y resoluciones al respecto. La entrega gratuita, como recién decíamos, está en el artículo 31.3. El contribuyente, perdón, la entrega gratuita de bienes, ¿cierto?, entre otros, podemos mencionar lo siguiente: los alimentos destinados al consumo humano, los productos de higiene y aseo personal, productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, alimentos para mascotas, etc., ¿ya? Deben ser entregados, como decíamos, a instituciones sin fines de lucro, que básicamente son las corporaciones y fundaciones y otras instituciones de ese tipo. Tienen que estar obviamente inscritas en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y se entregan a personas naturales de escasos recursos por parte de esas instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Venta de establecimientos de comercio. Aquí había una cierta problemática con respecto a los activos fijos, ¿ya? O bien, como dice la ley, establecimiento de comercio o de cualquier otra universalidad, cuando uno vende un conjunto de bienes, en definitiva. Cuando esos establecimientos de comercio, esa universalidad, comprende bienes corporales, muebles e inmuebles del giro del contribuyente, eso es lo que está afecto al IVA, ¿ya? Los bienes corporales, muebles e inmuebles del contribuyente. Pero también deben grabar los activos fijos que contenga dicho establecimiento de comercio o universalidad. Eso no estaba dentro de la legislación. Había ahí algún pequeño error, llamamos así, en función de la legislación, ¿ya? Pero siempre que ese activo fijo, ¿ya?, haya tenido derecho al crédito fiscal, ¿ya? Recuerden que los activos fijos, ¿cierto?, están grabados en su venta,
pero siempre y cuando se haya tenido derecho al crédito fiscal. Eso es lo que se replica entonces con respecto cuando hay activos fijos en la venta de una universalidad o de un establecimiento de comercio. Modificación al artículo 8, letra F de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. La venta del establecimiento de comercio, ya esta modificación hay que tener cuidado que no afecta a ventas que hayan sido efectuadas por o por un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14, letra D de la Ley de la Renta, el régimen de las pymes, ¿ya? Porque ahí no se aplica el impuesto al valor agregado en la medida que hayan transcurrido 36 meses de la adquisición, importación, fabricación o construcción del bien, según sea el caso, ¿ya? Esta básicamente es la modificación que trae el artículo 8, letra M, que habla básicamente de los activos fijos cuando están afectados al impuesto al valor agregado, ¿ya? Así que recordemos que están afectados al impuesto al valor agregado básicamente cuando hemos tenido derecho a el crédito fiscal en la adquisición de esos bienes del activo fijo. Otro punto importante, los inmuebles amoblados o con instalaciones, ¿ya? Recordemos cuál es el hecho grabado, aunque es importante. Es el arrendamiento, el subarrendamiento, el usufructo, o como bien dice la ley, o cualquier otra forma de cesión del uso y goce de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, y aquí está el problema, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. En este tipo de arrendamiento se permite los bienes amoblados o con instalaciones o maquinaria, se permite la deducción del 11% de la valor fiscal. Hasta antes de la ley 21.210, la ley decía que esta deducción del 11% podrá deducirse el 11%, pero la ley me cambió y me dice deberá. Pero esto es re interesante porque si uno mira las instrucciones de impuesto interno antes de esta modificación, impuesto interno siempre decía que esto era una obligación de deducir el 11% de la valor fiscal cuando estábamos en el arrendamiento, ¿ya? Y los otros hechos grabados que hemos mencionado, de los inmuebles amoblados, los inmuebles con instalaciones o maquinaria que obviamente permiten el uso de la actividad comercial o industrial, ¿ya? Este es un punto súper importante. Está en la propia circular 26 y también en algunos oficios que hemos visto. El 11%, y esto es correcto desde mi punto de vista en la interpretación, no significa que esto sea una excepción o algo no afecto a IVA. Es una deducción de la base imponible, ¿ya? Pero todo el contrato, ¿cierto? Se entiende que forma parte del hecho grabado afecto al IVA, ¿ya? Y para determinar la base imponible es que rebajamos un 11% de la valor fiscal, ¿ya? Esto porque de repente hemos visto por ahí que algunos contribuyentes separan, ¿cierto?, lo que está afecto y emiten una factura afecta, ¿ya? Y después emiten otra factura por el 11% como que es una exención o algo que en definitiva no se afectó con el impuesto al valor agregado. Así que les vuelvo a repetir, tengan presente que esto es simple una deducción de la base imponible, ¿ya? En los inmuebles amoblados, que son los bienes muebles, instalaciones maquinarias que deben ser suficientes, ¿cierto?, para su uso como habitación u oficina. Esto es lo que se agrega nuevo dentro de las modificaciones, ¿ya? Entonces, para el uso como habitación u oficina y para el ejercicio de la actividad comercial o industrial, ¿ya? Y el servicio, dice la norma, mediante una resolución, tiene que determinar los criterios generales y las situaciones que configuran este hecho grabado, ¿ya? La interpretación con respecto a los amoblados normalmente es que si yo tenía una mesa o un escritorio o prácticamente un solo bien y ya estaba amoblado, ¿ya? Eso no ocurre ahora porque esta modificación que estamos viendo que el artículo 8, letra G, le ha entregado a impuestos internos, ¿cierto?, que tiene que determinar estos criterios, ¿cierto?, que tiene que tenerse presente para saber cuándo estamos en un inmueble amoblado o con instalaciones, ¿ya?
de ese punto de vista reciente, ya hoy día estamos a 27, ya, el 25, o sea, días pasados nomás, emitió la resolución 53, ya, de fecha 25 de mayo, ¿ya? Entonces, impuesto aquí, déjenme tratar algunas cosas de esta resolución. Dice, el hecho grabado requiere una situación objetiva, dice impuesto interno. ¿Cuál es? Que el inmueble respectivo cuente materialmente con muebles o combine instalaciones que permitan o posibiliten el ejercicio de una actividad comercial o industrial, ¿ya? Eso en el caso, ¿cierto?, de las maquinarias y las instalaciones. Al tiempo de la celebración del contrato respectivo, aun cuando en el hecho dichos muebles o inmuebles o instalaciones, dice, no se utilicen o no se ejerza actividad comercial o industrial alguna, ¿ya? O sea, lo que manda ahí básicamente es qué es lo que está diciendo el contrato, ¿cierto?, respectivo. Es decir, dice impuesto interno, es determinante para experimentar este hecho grabado especial la existencia de una situación objetiva antes descrita y no la destinación que el usuario pretenda darle. Aquí ya nos empieza a complicar el panorama esta resolución, ¿ya? Veamos qué dice con respecto al destino habitacional. Da un ejemplo. Dice así, por ejemplo, si el arrendamiento recae sobre un departamento de uno o más dormitorios, una cocina y un baño, se entenderá que el inmueble cuenta con muebles suficientes para considerarse amoblado, si a lo menos incluye lavamanos, inodoro, tina o receptáculo para bañarse, una o más camas u otros muebles de similar naturaleza, así como también algunos enseres, tales como mesa de comedor, sillas, vajillas, refrigerador, horno, cocina, que permiten el alojamiento de una o más personas. O sea, ya no es suficiente, ¿cierto?, un solo bien o algunos nomás, ¿ya?, sino que tienen que cumplir cabalmente con la función que esté destinado a la habitación. Importante lo que estamos señalando en esta resolución, ¿ya? Por el contrario, dice, no serán considerados para estos efectos aquellos inmuebles por adherencia, tales como repisa u otras similares características, si por sí, ni por sí solos, dice, las cocinas u hornos empotrados. Así que ahí tenemos que tener cuidado en todo este tipo de situaciones, ¿ya? Con destino a oficina, dice, el inmueble debe contar como mínimo con escritorio, silla, uno o más muebles para el archivo, custodia de documentos, mesa para reuniones, mobiliario para apoyo de computadores o impresoras u otros similares a los señalados que tengan dichas finalidades. Aquí da la impresión que esto es como una numeración, digamos, porque a lo mejor yo estoy arrendando una oficina, pero no tengo para salas de reuniones, digamos, ¿ya? Pero hay que extractar que tienen que tener bienes suficientes, ¿cierto?, para que se cumpla cabalmente con el destino correspondiente, ya sea de la habitación o de la oficina, ¿ya? Con respecto al destino comercial o industrial, dice, elementos deben permitir por sí solos o de modo preponderante el desarrollo de una actividad específicamente comprendida en el artículo 3 del Código de Comercio. Recordemos que el artículo 3 del Código de Comercio, ¿cierto?, enumera ya más de veintitantos actos de comercio, ya, cuáles son las actividades que en definitiva están catalogadas en ese código como actos de comercio. Y estamos en presencia de ese tipo de actividades, entonces el bien se estaría arrendando para una actividad de carácter comercial y por lo tanto estaríamos en esa situación, ¿ya? O dice que se verifique el concepto en el artículo 6 del Decreto Supremo número 55 del año 77, que el reglamento se impuesto a las ventas y servicios. ¿Ya? Ese artículo 6, ahí está el concepto de qué se considera una industria, ¿ya? Y para eso dice esta normativa que son todas aquellas actividades que se desarrollan en fábricas, plantas, talleres destinados a la elaboración, reparación, conservación, transformación, armaduría, ¿cierto? Y en definitiva, ¿cierto?, a productos que vamos a fabricar o en definitiva a transformar, digamos. Hay que tener presente esos articulados, el tercero el Código de Comercio para la actividad comercial, ¿ya?, y el sexto del decreto reglamentario del impuesto a las ventas y servicios con respecto a qué es lo que es una industria, ¿ya? Esto es algo que es importante ahora cuando estamos arrendando básicamente bienes inmuebles que están amoblados o que tengan, ¿cierto?,
instalaciones o maquinarias para la actividad comercial o industrial. Después me dice que para este efecto no se consideran aquellas instalaciones comunes a toda edificación, por ejemplo, las que son de uso común, como estacionamiento, servicios higiénicos o servicios de aseo. ¿Ya? Finalmente, aquí pone una salvedad la resolución, cuando dice si el contrato de arrendamiento recae sobre un inmueble desprovisto de bienes muebles o instalaciones que permitan que sea una actividad comercial, no se encontrará afecta al impuesto a las ventas y servicios, naturalmente, pero sin embargo, si con posterioridad a la celebración del contrato se construyen instalaciones que por su naturaleza son de propiedad de la arrendadora, pasarán a formar parte integrante del inmueble y por ende del contrato de arrendamiento, configurándose naturalmente el hecho grabado desde ese momento. ¿Ya? Y otras situaciones que no estén previstas en esta resolución, así que yo los invito obviamente a explorar esa resolución, habrá que solicitarle al Servicio de Impuesto Interno que califique la situación correspondiente, proporcionándole todos los elementos que sean necesarios para la configuración o no del hecho grabado. Siguiendo con este asunto de los amoblados, aquí se introduce una modificación también realmente importante, ¿cierto? Cuando se arriendan inmuebles amoblados a turistas, ¿ya? Y se usan las famosas plataformas digitales para esto. Entonces, se incorpora una exención del IVA a los contribuyentes que arrienden inmuebles amoblados, pero solo dice respecto al arrendamiento que efectúen a turistas sin domicilio o residencia en Chile, ¿ya? Siempre que la remuneración sea percibida en moneda extranjera. Okay, aquí se iguala de alguna u otra manera, ¿cierto?, el arrendamiento que tienen las instituciones hoteleras en la prestación de sus servicios, ¿ya? Y vamos a ver que de alguna manera se cumple con ese objetivo, ¿ya? No obstante, dice, para beneficiarte de esta franquicia, los contribuyentes deben inscribirse en el mismo registro que lleva el Servicio de Impuesto Interno para la empresa hotelera. ¿Ve? Ahí lo está igualando, mirado desde ese punto de vista. ¿Ya? Esto es una modificación del artículo 12, letra E, número 17, donde está la exención, ¿cierto?, para estas situaciones, los inmuebles amoblados a turistas. ¿Ya? La exención favorece a los contribuyentes cuando arrenden inmuebles amoblados, por lo que para que proceda la exención basta con el solo arriendo del inmueble amoblado, sin que sea necesaria la prestación de servicios adicionales, como son los hoteles, ¿cierto? Como ejemplo, los servicios de mucama, alimentación, lavandería, teléfono, etc. ¿Ya? Por cuanto esos son propios de empresas naturalmente hoteleras. ¿Ya? En el evento que junto con el arrendamiento del inmueble amoblado se prestan algunos servicios de alojamiento adicionales que brindan al turista extranjero para su comodidad en su estadía, ¿cierto?, en el país, tales como mucama, conserjería, alimentación, etc., el servicio calificaría como aquellos prestados por entidades hoteleras, ¿ya?, que en el fondo están dentro del concepto de la exportación de servicios y que recuperan el impuesto al valor agregado con respecto a ese tipo de actividades. ¿Ya? Es una exención interesante, como decíamos en algún momento, para igualar, ¿cierto?, la situación con respecto a las empresas hoteleras. ¿Ya? Otra modificación interesante, débito fiscal, ¿ya? El servicio que tiene la facultad de tasar, veamos en qué situaciones. Dice, cuando no sea posible determinar su débito fiscal en uno o más periodos tributarios, en dos supuestos. Cuando no pueda determinarse el débito fiscal por falta de antecedente, cualquier otra circunstancia imputables al contribuyente. ¿Ya? Y cuando no pueda determinarse el débito fiscal por caso fortuito, fuerza mayor o fundamental o fundadamente el contribuyente señale que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar, optando por solicitar al Servicio de Impuestos Internos la tasación. Esto es medio complicado, ¿eh? No es tan fácil. ¿Ya? Esto es una modificación al artículo 20 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Ya? La calificación de la imputabilidad de las circunstancias al contribuyente se realizará por resolución fundada, previa exposición por este de las circunstancias antecedentes del caso. O sea, aquí hay que proporcionar todos los antecedentes, por qué estamos en la situación de fuerza mayor. Bueno, eso puede ser, ¿cierto? Ya que somos un país que de repente sufrimos ciertas calamidades, ya, terremotos, inundaciones, etc. ¿Ya? O por otras imputables, obviamente, el contribuyente, pero hay que proporcionar todos los antecedentes impuestos internos por qué estamos
impedidos de esa situación de determinar el crédito fiscal. Y solo cuando no puede determinarse el débito fiscal por caso fortuito o fuerza mayor, la ley otorga al contribuyente un plazo de 6 meses para reunir los antecedentes que le permita realizar la declaración de los periodos tributarios involucrados. ¿Ya? Y aquí me dice conforme al artículo 35 de la ley de la renta, para lo cual debe presentar al servicio una petición en la forma que se determina mediante una resolución. Aquí es muy estricto todo el procedimiento. ¿Ya? El otorgamiento de este término aumenta naturalmente los plazos de prescripción por el mismo tiempo que están involucrados dentro de esos 6 meses. ¿Ya? Y el artículo 35 ¿ya? de la ley de renta es cuando la contabilidad no refleja adecuadamente la renta efectiva debido a casos fortuitos de fuerza mayor, acreditada conforme a las reglas generales, básicamente la ley de renta, el contribuyente dispone un plazo de 6 meses para ajustar la contabilidad y reemplazar las declaraciones correspondientes. ¿Ya? Aquí puede producirse una tasación equivalente al 10% que puede aplicar el Servicio de Impuesto Interno como renta líquida imponible. Esta es una modificación básicamente a la ley 21.210, ¿cierto?, de la administración tributaria, ya con respecto a esa situación. Otra situación. Débito indebido. Los contribuyentes tienen facturado indebidamente un débito fiscal superior al que corresponde, ¿cierto? Pueden subsanar dicho error no solo dentro del mismo periodo de emisión de la o la factura, sino que también hasta el periodo siguiente, emitiendo la respectiva nota de crédito. ¿Ya? Aquí nos amplía entonces el periodo con respecto a la emisión de la nota de crédito. Esta es una modificación en el artículo 22, ¿cierto?, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Este para igualar, ¿cierto?, con respecto a los otros documentos que los podemos utilizar hasta el periodo siguiente. ¿Ya? La nota de crédito para hacerse obviamente el crédito fiscal del periodo de sumisión, sin que sea necesario que en este caso utilicemos el artículo 126 del Código Tributario para pedir la devolución correspondiente. ¿Ya? O sea, esto nos está aliviando un poco, ¿cierto?, toda la carga administrativa que nos produce básicamente este impuesto al valor agregado. Otra modificación, pero esto viene a zanjar lo que está en el reglamento, ¿ya? Porque ahí se reemplaza el número 3 en las palabras y exentas por la expresión y operaciones exentas o a hechos no gravados por esta ley, estableciendo expresamente que las ventas o servicios no gravadas deben ser incorporadas en la dimensión del crédito fiscal proporcional. Cuando estamos determinando el crédito fiscal proporcional, tenemos que incluir, según lo que hablaba el reglamento, no solo las rentas exentas, ¿ya?, sino que también los hechos no grabados. Eso es lo que está en el reglamento, pero no está en la ley. Entonces, de alguna manera, uno podría aquí inducir a decir, mire, como no está en la ley, solamente yo incluyo las exentas y los grabados, pero no los hechos no grabados para la proporcionalidad. Pero el reglamento de impuesto interno siempre lo hizo funcionar en forma concreta, ¿cierto? Y aquí esta modificación que se introduce en la ley viene a que sea muy equivalente lo que está hoy día entonces en la ley y lo que está en el reglamento para que no exista una contradicción. Eso es lo que está, ¿cierto?, en esta modificación de la proporcionalidad. ¿Ya? Entremos al artículo 23, número 5, letra A. ¿Ya? Y eso, cuando estamos pagando una determinada factura, ¿cierto?, para que tenga validez, recordemos que si la pagamos con cheque nominativo, con vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio. ¿Ya? O sea, aquí la ley me obliga a individualizar, ¿cierto?, el medio de pago, ¿cierto?, y a quién yo le estoy pagando. ¿Ya? Y tenemos que anotar, ¿cierto?, por el librado, al extender el cheque o por el banco, al extender el vale vista, en el reverso del mismo, el número del rol tributario, del emisor de la factura, el número de esta, ¿cierto?, y en el caso de la transferencia electrónica, ¿cierto?, incluyendo el monto de la operación, que debe ser registrado y respaldado por la transacción electrónica del banco, ¿cierto? O sea, esto es una medida para estar en presencia de facturas que no se califiquen como falsas o no fidedignas. ¿Qué me dice la modificación con respecto a esto?
se incorpora un nuevo párrafo, ¿cierto?, que tiene párrafo tercero, ¿ya?, en virtud del cual el contribuyente debe aportar los antecedentes que acrediten las circunstancias de la letra A y B del número 5, dentro del plazo de un mes contado de la fecha de notificación del requerimiento realizado por el Servicio de Impuesto Interno. Porque el Impuesto Interno obviamente tiene atribuciones para pedirnos, ¿cierto?, la validez de estos documentos, como hemos pagado, ¿cierto? Y nosotros entonces vamos a tener un plazo como contribuyente de un mes contado, ¿cierto?, de la fecha de la notificación correspondiente. En caso de incumplirse lo requerido, o sea, ya se pasa el mes, previa certificación, dice ahora la norma del director regional, naturalmente del Servicio de Impuestos Internos, se presumirá que la factura es falsa o no fidedigna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal mientras no se acredite que dicha factura es fidedigna. O sea, cuidado entonces a cumplir perentoriamente con ese plazo, porque si no vamos a estar en una situación naturalmente inconfortable, ¿ya? Otra modificación interesante, importante, artículo 27 bis, que corresponde al activo fijo, ¿ya? Recordemos que ¿qué es lo que es este artículo 27 bis? Cuando tenemos compras de activos fijos y eso nos produce una acumulación de IVA, ¿ya?, la ley antes nos decía, mire, si tiene 6 o más meses consecutivos de acumulación de IVA por activo fijo, usted puede pedir la devolución anticipada de ese IVA relacionado con los activos fijos o imputarla a una serie de impuestos que ya vamos a decir, ¿ya? Qué interesante en esto que se cambia ese plazo de 6 meses por 2 meses. Entonces, hoy día la acumulación, ¿cierto?, si tengo 2 o más meses de acumulación de activos fijos, podría entonces, ya como contribuyente, tendría la facultad para recuperar anticipadamente el IVA acumulado o bien solicitar la imputación a cualquier clase de impuestos mensuales, incluyendo los de retención y a los derechos y tasas y, digamos, gravamen que se perciben por intermedio de las aduanas. ¿Qué es lo importante aquí entonces? La reducción del plazo, ¿ya? Ya no son 6 meses de acumulación, sino que son 2 meses, pero con respecto al IVA relacionado única y exclusivamente con activos fijos. Otra modificación con respecto a este activo fijo es que me dice que tratándose de inmuebles, ¿ya?, estamos comprando inmuebles que están afectados naturalmente por el IVA, se entienden como destinados a formar parte del activo fijo desde el momento, dicen, que la obra o cada una de sus etapas recibida conforme por quien encargó la obra. Aquí hay que tener cuidado entonces en cómo estructuramos el contrato, ¿ya? Porque si en el contrato nada se dice, habría que esperar la recepción final, definitiva del bien, ¿ya? Pero si tenemos un contrato pactado, ¿cierto?, por etapas, entonces en cada una de las etapas vamos incorporando, ¿cierto?, esa parte del activo fijo como tal, ¿ya? Eso es lo importante en esta modificación con respecto al activo fijo cuando está relacionado con inmuebles afectados por el IVA. Juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos. Si examinamos la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios con anterioridad a la modificación de esta Ley 21.210, ¿cierto?, hay una serie, o había, mejor dicho, una serie de disposiciones que se entregaban única y exclusivamente a juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos. Eso, a juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos, se eliminó en todas las partes que correspondan dentro de esta Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. O sea, Impuesto Interno ya no tiene esa facultad, que era muy complicada para nosotros como contribuyentes, digamos. Juicio exclusivo es como decir, oiga, yo no puedo hacer nada. Impuesto Interno nos dice que es así, y así tiene que ser, ¿ya? Como son actos de carácter administrativo, ¿ya?, de ese punto de vista partió naturalmente la discusión con respecto a esto, ¿ya? Entonces el servicio ahora tiene que fundamentar su actuar. Cuando se le entrega alguna facultad, ¿ya?, que no es ahora a juicio exclusivo, sino que se entrega alguna facultad para que califique algo que está con respecto dentro de la ley de impuestos a las ventas y servicios, como es facultad administrativa, siempre tiene que dar una fundamentación, ¿ya? Y eso es lógico, digamos. Si
conociendo esa fundamentación, nosotros podemos actuar obviamente en contrario. Esto de alguna u otra manera está en armonía, ¿verdad? Está en armonía, ¿cierto?, con los derechos del contribuyente. Cuando vemos, ¿cierto?, las normas de derechos del contribuyente en el Código Tributario, vamos a encontrar que naturalmente ya no tiene por qué haber facultades a juicio exclusivo de la autoridad administrativa, ¿cierto? Eso es demasiado amplio, ¿ya? Y es como legislar de una manera distinta a través de una autoridad administrativa. Eso es lo que se vino a solucionar, a mi juicio, ¿cierto?, esta situación con respecto a lo que tenía anteriormente el Servicio de Impuesto Interno como facultades. Ya no las tiene. Diría que esas son las modificaciones que, de nuestro punto de vista, hemos visto como más importantes, digamos, ¿ya? Hay algunas otras, digamos, que a lo mejor para algunos de ustedes podrían serlo, ¿ya? Estamos llanos a poder actuar sobre ellas también, si tienen alguna pregunta, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Al nuevo hecho grabado, digamos, así que trae una serie de circunstancias bastante interesantes e importantes, ¿ya? Y que está relacionado básicamente con las plataformas digitales, ¿ya? Y de ese punto de vista se agrega al artículo 8 una nueva letra. Recordemos que el artículo 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, básicamente el IVA, ¿cierto?, están los hechos grabados especiales, ¿ya? Y ahora tenemos una letra N, ¿ya?, que funciona de una manera bien interesante, digamos. Entonces corresponde básicamente a aquellos prestadores de servicios domiciliados o residentes en el extranjero, ¿ya? Entonces vamos a ver que prestadores de servicios domiciliados o residentes en el extranjero, ¿ya?, que estamos contratando nosotros como contribuyentes en Chile, ¿ya?, nos vamos a encontrar afectos al impuesto al valor agregado. Y esto tiene una particularidad muy importante porque también tiene incidencia en el impuesto adicional de la ley de impuesto a la renta. Ya vamos a ver por qué. La nueva letra N dice, mire, lo siguiente, aquí copiamos exactamente el hecho grabado que está en la ley, ¿ya? Dice, los siguientes servicios remunerados realizados por prestadores domiciliados o residentes en el extranjero, ¿ya? 1. La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de venta realizada en Chile o en el extranjero, siempre que estas últimas den origen a una importación. 2. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, y aquí hace una enumeración, tales como videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, los streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos textos, revistas, diarios y libros. Aunque ustedes no lo crean, muchos de estos servicios, muchos de estos ejemplos que están aquí, tales como videos, música, estaban afectados por el impuesto adicional en sus distintas tasas que tiene ese impuesto. Digamos, tercero, la puesta a disposición de software, almacenamiento, plataforma o infraestructura informática. Amplísimo. Y cuarto, la publicidad con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada. Ese es el nuevo hecho grabado del impuesto al valor agregado, ¿cierto? Que yo tendría que decir, mire, esto es universal. No importa si el contribuyente, ¿cierto?, está afectado por IVA o no está afectado por IVA. No importa si el contribuyente es una persona natural o no importa si el contribuyente, ¿cierto?, es una persona jurídica, ¿ya? Y ahí entonces van a entrar las problemáticas que ya vamos a ir conversando. Se modifica también el artículo 5, ¿ya?, de la ley del IVA. Y me dice, mire, el impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, ¿ya?, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero.
Aquí está entonces la territorialidad de la prestación de los servicios. De ese punto de vista, cuando estamos en presencia del hecho grabado en materia de servicio, independientemente cuando estamos en el hecho grabado general, que nos dice que si la actividad corresponde a lo que está en el artículo 20, número 3 o 4 de la ley de la renta, esas prestaciones de servicio estarían grabadas con impuesto al valor agregado, ¿cierto? Pero cuando los servicios estaban prestados en el territorio nacional, ¿qué es lo que se introduce? Que ahora son prestados o utilizados en el territorio nacional. O sea, si son utilizados, también estaríamos en presencia de la territorialidad del impuesto, ¿ya? Que eso es lo que está refrendado ahora en este artículo 5º, que nos va a producir algún grado de dificultad con respecto a la aplicación del impuesto. Y aquí se aclara todo eso. Se entenderá que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile independientemente del lugar donde éste se utilice. ¿Ya? Miren la importancia que tiene este artículo 5º con respecto a lo que vamos a seguir conversando. Artículo 5º, inciso 3º, nuevo. Tratándose de los servicios del artículo 8, letra N, que es el nuevo hecho grabado, ¿ya? Que se han prestado en forma digital, dice. Se presumirá que el servicio utilizado en el territorio nacional, sí, al tiempo contratar dicho servicio o realizar los pagos correspondientes a ello, concurriesen al menos dos de las siguientes situaciones. O sea, además de la territorialidad, tenemos esta situación. ¿Cuáles son esas? Que la dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indiquen que éste se encuentra en Chile. Ya entramos en aspectos técnicos absolutos. Que la tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el pago se encuentre emitido o registrado en Chile. Ya deben estar pensando cómo me escapo de esta normativa. Tercero, que el domicilio indicado por el usuario para la facturación o la emisión de comprobantes de pago se encuentra ubicado en el territorio nacional. Y lo último, o cuarto, que la tarjeta de modo de identidad del suscriptor, la tarjeta SIM, del teléfono móvil, mediante el cual se recibe el servicio, tenga como código de país Chile. Habla teléfono móvil, curiosamente, ¿ya? Pero hoy día vemos que también pueden usar tarjetas SIM las tablets, ¿ya? Y podrían haber otros instrumentos similares que usen tarjetas SIM, digamos, ¿ya? Ahí pareciera que tenemos algún grado de inconsistencia probablemente. Vamos a ver qué pasa con las instrucciones a medida que va avanzando, ¿cierto?, esta aplicación de este nuevo hecho grabado. Otro punto importante que tenemos que tener presente para esto, el artículo 11, que habla del sujeto del impuesto, ¿ya? Y ahí se reemplazó la letra E de este artículo 11 para armonizar obviamente con el artículo 8, letra N nuevo, ¿ya? Y ahora la letra E dice, mire, el beneficiario del servicio que sea un contribuyente de este título, siempre que la prestación sea realizada por un prestador domiciliado o residente en el extranjero, ¿ya? Pero en la medida que sean utilizados obviamente en Chile, recuerden eso, ¿ya? Por otro lado, se agregan los artículos 31A, ¿ya? 31B, 31C, hasta el artículo 31I. Y esto está relacionado básicamente con las plataformas digitales, ¿ya? Entonces me dice, mira el 31A, en su parte primera, me dice, los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile, que presten servicios grabados conforme al artículo 8, letra N, para ser utilizados en el territorio nacional, por personas naturales que no son contribuyentes los impuestos establecidos en esta ley, o sea, no son
contribuyentes del IVA, que harán sujeto al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes. ¿Eso qué significa? Que estas plataformas pueden inscribirse en el servicio de impuestos internos, ¿cierto?, para los efectos del impuesto al valor agregado, y son esas plataformas, a pesar que están en el extranjero, ¿cierto?, los sujetos del impuesto al valor agregado y tienen que declarar el impuesto y pagarlo al fisco chileno. Y aunque ustedes no lo crean, ¿cierto?, aquí se han inscrito ya más de 140 plataformas ya de este tipo, ¿ya? La parte segunda de este artículo 35A dice asimismo, estos contribuyentes no domiciliados residentes en Chile podrán solicitar el servicio de impuesto interno, sujetarse a este régimen simplificado por la explotación de otros servicios a las referidas personas naturales, o sea, otros servicios que no sean lo que hemos mencionado, ¿cierto?, en este artículo 8, letra N. ¿Ya? Miren qué interesante esto, digamos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, yo creo que muchos ya deben haber estado recibiendo, ¿cierto?, el cargo correspondiente del punto de vista, ¿cierto?, que hoy día todo esto nos está costando, ¿cierto?, un 19% más, ¿ya?, cosa que no estábamos pagando anteriormente, ¿ya? Artículo 3º, inciso 7º. Otra disposición interesante. Dice, la dirección, obviamente, del Servicio de Impuesto Interno puede disponer, mediante una o más resoluciones fundadas, que los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, débito, crédito u otro sistema de pago análogo retengan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley, respecto del todo o parte de las operaciones realizadas por los prestadores domiciliados residentes extranjeros que no se hayan sujetado al régimen simplificado establecido en el párrafo 7 bis y que se solucionen por su intermedio. O sea, aquellas plataformas que no se hayan, ¿cierto?, incorporado en el sistema simplificado, la normativa va a actuar a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de pago en definitiva, ¿ya? Aquí hay algo muy interesante, ¿eh?, con respecto a eso. Otra norma que es súper importante tenerla presente. Artículo 12, letra E, número 7. Este habla de una exención, ¿ya?, del IVA. Dice, mire, los ingresos que no constituyan renta, según el artículo 17 de la ley de la renta, y los afectos al impuesto adicional establecido en el artículo 59 de la misma ley, están exentos del impuesto al valor agregado. Pero cuidado con lo que vemos aquí, me dice, salvo que respecto de estos últimos, o sea, los que están en el impuesto adicional, ¿ya? Entonces, salvo que respecto a estos últimos se trate de servicios prestados utilizados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación de las leyes o los convenios para evitar la doble imposición en Chile. ¿Qué se pretende con esto, en definitiva, y con lo que hemos comentado anteriormente? En definitiva, es que el servicio correspondiente o está afectado por el IVA o está afectado por el impuesto adicional. Por eso que cuando dice aquí, mire, cuando yo tengo un hecho que con respecto al impuesto adicional está exento o no lo puedo gravar, entonces automáticamente me cae el IVA, ¿ya? Entonces, como corolario, tendríamos que decir o tributo con el IVA o tributo con el impuesto adicional, ¿ya? Artículo 59 bis de la ley de la renta. Muy importante. Los contribuyentes no domiciliados residentes en Chile estarán exentos del impuesto adicional por la prestación de los servicios en el artículo 8, letra N, ¿ya?, de la ley de impuesto a las ventas y servicios contenida en el decreto de ley 825 a personas naturales que no tienen la calidad de contribuyente del impuesto establecido en el referido decreto de ley, ¿ya? Volvemos otra vez a lo mismo, digamos, ¿ya? Entonces, cuando somos personas naturales, no vamos a estar afectados por el impuesto adicional, pero sí estamos afectados por el IVA, ¿ya?
volviendo a insistir que son personas naturales, no contribuyentes del impuesto al valor agregado. Eso es lo importante. Esto, naturalmente, este artículo fue agregado por la ley 21.210, ¿cierto?, de modernización tributaria, para armonizarlo, obviamente, con lo que estamos comentando. ¿Ya? Territorialidad. Aquí entramos básicamente a ciertos parámetros que están en la circular 26 del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Dice, las normas de territorialidad de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, presumiendo la utilización de estos servicios en Chile, que corresponde a la letra N del artículo 8, bajo ciertas circunstancias. Nuevo inciso tercero, ¿cierto?, del artículo 5 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, que ya hemos reseñado. Entonces, la relación entre el IVA aplicable a este servicio y el impuesto adicional del artículo 59 de la Ley de Impuestos a la Renta, de suerte que, dice, como criterio general, una misma operación que cumple con el principio de territorialidad resulte gravada con uno de dichos impuestos, lo que estábamos señalando recién. Artículo 12, letra E, número 7 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios en relación con el artículo 59 bis. ¿Ya? O sea, eso es lo importante, digamos. O sea, no pretende la legislación gravar con los dos impuestos. Se va a aplicar uno u otro, dependiendo naturalmente de las circunstancias. La aplicación del IVA. A partir del señalado, dice Impuesto Interno, la potestad tributaria en materia de IVA se rige por dos principios. Desde el punto de vista del prestador de servicio, disponiendo que la prestación se encontrará grabada con IVA si la actividad que genera el servicio se realiza en Chile. Y desde el punto de vista del usuario, disponiéndose que se encuentren grabados los servicios utilizados en el territorio nacional. ¿Ya? Sujeto al impuesto. Ya lo vimos en algún momento. Aquí estoy diciendo básicamente lo que está en la circular ya 26 del Servicio de Impuesto Interno, que son las interpretaciones de servicio, pero que están muy en armonía con las disposiciones legales que hemos reseñado recientemente. Entonces me dice, conforme a la letra del artículo 11 de la Ley de Impuestos a los Ventas y Servicios, si el servicio es prestado por un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile a un beneficiario usuario que es contribuyente del IVA en Chile, entonces el sujeto del impuesto es el beneficiario del servicio. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Si soy contribuyente del IVA, ¿ya?, y esa prestación de servicio, de acuerdo con el que hemos estado comentando en las disposiciones legales, te afecta a IVA, entonces el sujeto del impuesto es el beneficiario del servicio, o sea, el contribuyente en Chile. ¿Ya? El artículo 35A de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios establece un régimen simplificado para contribuyentes no domiciliados residentes en Chile por la prestación de los servicios que contempla el artículo 8, letra N, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios a personas que no son contribuyentes del IVA. Vean la separación importante. ¿Ya? Entonces, el beneficiario del servicio, un contribuyente del IVA, dice, estará obligado a retener el IVA correspondiente mediante la emisión de una factura de compra y podrá considerar, si corresponde, el impuesto a ser retenido como crédito fiscal. Curiosamente me dice, está obligado a retener el IVA. Pero aquí entramos en una particularidad, ¿cierto?, con respecto al prestador del servicio que está fuera de Chile. ¿Ya? Que supongamos que nos dice, mire, mi prestación vale 100, pero los impuestos que usted tenga en Chile, usted tiene que asumirlos. Entonces no significa que esos 100 que yo le voy a pagar tengo que retener el IVA, digamos. ¿Ya? Me va a obligar a que yo recargue el IVA, en otras palabras. O sea, aquí hay un problema, obviamente, de cuál es la base imponible, entonces, del IVA. ¿Ya? Pero miren cómo está redactado. Pero en definitiva, ¿cierto? Si yo soy un contribuyente de IVA, de ese punto de vista estoy obligado yo a enterar ese IVA en arcas fiscales mediante la emisión de una factura de compra. Si el beneficiario del servicio es una persona jurídica no contribuyente del IVA, y aquí está la circular 42 del año 2020, que habla básicamente del hecho gravado de este artículo 8, letra N, dice, instruye que tratándose de servicio afecto a hecho impuesto conforme a la letra N del artículo 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios,
Si los prestadores no se han inscrito en dicho régimen, los beneficiarios podrán solicitar al Servicio de Impuesto Interno le autoriza a retener y enterar el tributo respectivo en arcas fiscales, de acuerdo a lo que está en el inciso tercero de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Ya? Y para esos casos, naturalmente, el servicio va a emitir una resolución, ¿cierto?, para incorporarlo como agente retenedor del IVA. Otras situaciones de IVA: beneficiario de servicio entregado por prestadores no domiciliados residentes en Chile, cuando tales beneficiarios no son conscientes del IVA y no se trata de los servicios grabados en la nueva letra N del artículo 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Ahí hay un cambio sujeto. El legislador se ha previsto en el inciso tercero que, si bien son sujetos el vendedor o prestador de servicio, el tributo afecta al adquirente, beneficiario del servicio o a la persona que debe soportar obviamente el recargo, la inclusión, ¿cierto?, de ese IVA. ¿Ya? Y el servicio, naturalmente, puede disponer mediante resolución el cambio total del sujeto pasivo de derecho del IVA por la prestación de servicios gravados con este impuesto que realicen prestadores sin domicilio residente en Chile a iniciar el servicio que no tengan la calidad de contribuyente del IVA, en la medida que se trate de servicios no grabados en el artículo 8, letra N, y la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Ya? Información al Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay algo importante: la resolución 91 del 28 de agosto del año recién pasado, que hay un reporte de las tarjetas de pago. Y los obligados a presentar este reporte de las tarjetas de pago son los bancos que emitan los medios de pago, esto es las tarjetas de crédito, de débito, de pago con provisión de fondos, cualquier otro sistema de pago de carácter análogo, ¿cierto?, a estas disposiciones. ¿Ya? Un punto importante que vimos en el artículo 12, letra E, número 7 de la Ley de la Renta, que está la exención del IVA, pero hay una contra exención, como vimos ahí. ¿Ya? Por eso Impuesto Interno dice en esta parte: mire, esta norma contiene una contraexcepción consistente en que no resulta aplicable la exención de IVA, tratándose de servicios que gocen de una exención de impuesto adicional por la obligación de las leyes o los convenios para evitar la doble imposición en Chile, siempre es que sean prestados o utilizados en Chile. ¿Ya? Lo que hemos venido diciendo anteriormente. O sea, o estamos afectos al impuesto adicional o estamos afectos al IVA. Tal es el caso de los contribuyentes no domiciliados residentes en Chile por los servicios del artículo 8, letra N, de la impuesto a las ventas y servicios que presten a personas naturales, porque ahí tenemos el artículo 59 bis que nos deja exento naturalmente el impuesto adicional, pero afecta al impuesto al valor agregado. ¿Ya? Finalmente dice: conviene tener presente que el solo hecho que un servicio goce de una exención de impuesto adicional por la aplicación de las leyes o los convenios para evitar la doble imposición en Chile y sea prestado o utilizado en el país, no implica por este solo hecho que deba gravarse con IVA, sino que en forma previa, dice, deberán analizarse si concurren todos los elementos para que ese servicio sea grabado con IVA en Chile, y además descartar la aplicación de alguna exención de este impuesto a su respecto. Aquí hay que tener cuidado con cierto tipo de servicios, o sea, ya está apuntando esta norma del juicio de impuestos internos, ¿ya?, con cierto tipo de servicios que se prestan en el exterior y que sí están grabados con el impuesto adicional, ¿ya?, que está en el artículo 59. ¿Ya? Pero ahí no está la territorialidad. El impuesto adicional tiene de repente una extraterritorialidad, ¿ya?, porque me graba servicios prestados en el exterior a un contribuyente que está en Chile, ¿ya?, pero el servicio está prestado y utilizado en el exterior. Pero igual me aplica el impuesto adicional. Y el fundamento para aplicar el impuesto adicional, que es un fundamento de carácter internacional, digamos así, uno lo ve en casi todas las leyes comparativas con otros países, ¿ya?, se va por el principio de la fuente con respecto al pago. Como la fuente del pago está en Chile, entonces por eso yo puedo aplicar el impuesto adicional que cumple de alguna otra manera con extraterritorialidad del impuesto, ¿ya? Y lo último, súper interesante, que Impuestos Internos en esta circular se encarga de precisar, son los software y servicios prestados en la nube.
Me dice, mire, las remuneraciones por software de distintas calidades, los SaaS, los PaaS, IaaS, que son pagadas, dice, al exterior para ser comercializadas en Chile por prestadores domiciliados residentes en el país, tributan con el impuesto adicional con tasa 15% de acuerdo al inciso primero del artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta, y por lo tanto se encuentran exentas de IVA, sin perjuicio de lo que dispongan los distintos convenios en caso que resulten aplicables. ¿Ya? Esto es importante desde el punto de vista que nosotros estamos pagando, ¿cierto?, por el uso de un determinado software de estas características. ¿Ya? Y las renuncias de este tipo de software que son pagadas a proveedores domiciliados residentes en el extranjero y que solo permiten el uso de los mismos, se encuentran exentas de impuestos adicionales y por lo tanto grabadas con IVA. ¿Ya? Se hace una distinción súper importante en esa parte. Eso es lo que queríamos reseñarles hoy día, ¿cierto?, con respecto a las modificaciones del IVA. Creo que en esta parte que corresponde básicamente a las plataformas digitales, vamos a tener que ir perfeccionando, ¿cierto?, la legislación y también las interpretaciones por parte de impuestos internos y el actor nuestro como contribuyente. ¿Ya? Creo que vamos a tener que hacer algunos otros talleres con respecto a esto y probablemente traer a colación ejemplos concretos para ver cómo tenemos que actuar en uno u otro caso. ¿Ya? Mientras tanto, les dejamos las inquietudes y la información que hemos querido proporcionarle a ustedes, ¿cierto?, en este taller tributario de hoy en día. Esta presentación, como siempre, va a estar en la página de la Cámara. ¿Ya? Y gracias por vuestra participación y veremos con Hernán si tenemos algunas consultas o preguntas que aclarar. Muchas gracias. Don Adolfo, ¿Hernán? excelente, don Adolfo, excelente la presentación, muy clara, así que, tan bueno, no hay preguntas en el chat, pero yo creo que es importante, don Adolfo, comentarlo también que efectivamente, no porque no pague impuesto adicional, siempre tiene que haber IVA. Yo creo que también hay que depurarlo y analizarlo bien, porque hoy día uno podríamos decir, existe cierta falacia en el mercado, por decirlo de una forma. Oye, Sí. si en realidad no estáis pagando adicional, paga IVA. Es como decir algo, y ahí nos podemos meter en un tremendo error, porque tenemos que analizar en detalle, porque puede ocurrir, que como lo señaló muy bien, alguna operación del artículo 59, ¿no es cierto?, esté sin IVA y sin impuesto adicional. Entonces, al final, esa situación. Entonces, yo creo que esa falacia no tiene que tener. Claro. Por eso comentábamos recién que es importante probablemente hacer un próximo taller, pero con ejemplos bien concretos. Digamos. Claro. O sea, ver básicamente, por ejemplo, cada uno de los hechos grabados del artículo 59, ¿cierto? Y eso relacionarlo rápidamente, ¿cierto?, con esta nueva normatividad de las plataformas digitales, digamos, ¿ya? Lo que yo veo también como, no es una crítica, pero en el fondo pareciera que lo va a hacer, digamos, al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, en que deberíamos agilizar un poquito más las resoluciones correspondientes en cuándo aplico una normativa, cuándo aplico otra en función del IVA, ¿cierto?, cuándo tengo que realmente retener y cuándo no, etcétera, porque yo creo que todavía cuando uno mira los distintos instrumentos hay una confusión ahí en determinados casos. ¿Ya? Claro. Y también uno podría decir la parte operativa, cuándo retengo, cuándo no retengo, Exactamente. esa parte yo creo que un poquito el mercado se ha ido ordenando un poquitito, no es fácil, pero también hay que en esencia, yo lo miro también, don Adolfo, de otro punto de vista, de repente dice, oye, pero esta operación en definitiva afecta realmente el contrato, como usted me lo planteó, don Adolfo. Oye, si de repente yo definí, por decir, $100, por decir un número, y esos $100, en realidad, con IVA o sin IVA, ¿cómo queda el contrato? O sea, también la esencia del contrato hoy día tiene que perfeccionarse y ir dirigido hacia dónde va este hecho grabado. Entonces, ha afectado realmente el tema, como lo dijo. Hay que pegarle un IVA, pero en realidad tengo que dejar los 100 pesos puestos afuera. Bueno, ¿y qué pasó con el IVA? Pero es exactamente lo mismo que pasa con el impuesto adicional. Claro. El impuesto adicional, cuando uno tiene prestaciones, ¿cierto?, de todo tipo que están en impuesto adicional, pero básicamente en el 59, ya, cuando uno ve los contratos que hay suscritos con empresas o contribuyentes del exterior, esos contratos claramente dicen, mire, si hay algún... Yo quiero 100. Ese es lo que yo tengo que recibir acá en mi país, digamos. Independientemente de los impuestos que usted pueda tener, ¿cierto?, en su país.
por lo tanto, ahí viene el famoso gross up, ¿cierto? O sea, Claro. ¿cuál es la cantidad, ¿cierto?, que yo en definitiva realmente tengo que pagar, que descontado el impuesto, ¿cierto? Y dependiendo de la tasa, porque el impuesto adicional tiene tasas de distintos tipos, digamos, ¿ya? Tiene tasas de 20, 15, 30, qué sé yo, digamos, cualquier cantidad de tasa. Obviamente que ya a una tasa, por ejemplo, del 20%, el impuesto que yo tengo que pagar no es un 20%. O sea, al hacer el gross up se me da un 25%, digamos. Claro, cambio. Entonces, eso es un punto Si muy las tasas relevante. son mayores, ¿cierto? Si estamos hablando de 30, 35%, que las tasas me suben como al 50% por el gross up, ¿ya? Y es lo mismo que va a pasar con el IVA en esa parte, ¿ya? Cuando me dice, mire, usted es contribuyente del IVA y le están prestando un servicio, y, claro, yo tengo que pagar 100 y el impuesto es 19, bueno, tengo que ver cuál usted tiene que retener. Okay, pero ¿qué tengo que retener, digamos? O sea, que el impuesto entiende más a interpretar que los 100 que estoy pagando tienen IVA y ahí tengo que ver cuál es el IVA que corresponde, o la verdad que 100 es la base y yo tengo que pagar el 19. Es el punto central de esta situación. Claro, esa discusión eterna, Norfolk, que siempre la teníamos con impuesto Sí, adicional, ahora también la nació vamos a tener también con, claro, en el IVA. exactamente, Entonces, y por lo tanto los exactamente, contratos son relevantes, definir bien la base imponible para ver este tema, ¿no? efectivamente, Y que es súper relevante. efectivamente, claro, no cabe la menor duda. Estamos ¿Ya? avanzando con Bien, entonces le agradecemos la participación a quienes estuvieron esta mañana con nosotros y créanme que vamos a seguir en esta situación porque hay bastante que seguir conversando y bastante que seguir analizando. Quisimos en esta primera etapa dar un pantallazo básicamente y como digo yo, de alguna manera una información, ¿cierto? Muy general hoy día, con algún grado de detalle en algunas partes, pero vamos a tener que seguir adelante con esto, ya como siempre. Ya por mi parte, no tendría más que decir y hasta una próxima oportunidad. Hernán. también le agradezco a todos a los participantes y seguiremos entreteniendo con nuevos temas que siempre son tan Así es. entretenidos desde el punto de vista tributario. Así que Sí, bienvenidos para la próxima charla, sí, invitados todos sí. cordialmente. Sí, quizás habría que decirle a los participantes que, como siempre, nosotros tenemos como mínimo un taller al mes. Así que cuenten con eso de aquí hasta prácticamente enero del próximo año, porque el único mes que no hacemos taller es febrero. Pero todos Febrero, los otros meses sí que hacemos un taller, como mínimo. ¿Ya? sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Felicidades. No, que estén bien.